Hola chicos, buenos días, buenas tardes, dependiendo del horario en el que ustedes se conecten. Vamos a comenzar con nuestra segunda sesión, la tercera unidad de nuestro programa de los contenidos que nos marca la materia. Esta unidad quise yo dejarla completamente para una sesión. Considero que es muy importante que nos quede claro y veamos todos los elementos de lo que es el cambio. El cambio primeramente en general y lo que es, para que podamos entender lo que es el cambio organizacional, el desarrollo organizacional. Acuérdense que en la sesión anterior estuvimos haciendo mucho énfasis en lo que significa el desarrollo. Es todo un proceso muy complejo que involucra diferentes procesos en los que a nivel educativo nosotros debemos ir trabajando. Entonces vamos a comenzar con nuestro tema. ¿Qué es un cambio? Es una palabra muy común, podemos encontrar 1001 definiciones, todas son correctas, todas son acertadas y básicamente nos están hablando de una modificación. Aquí es importante que nosotros retomemos, ¿se acuerdan que en la primera sesión yo les decía, tienen que retomar un poco de lo de la teoría de sistemas para que a partir de un sistema ustedes puedan comprender los procesos que se dan hacia adentro de una institución, entendiendo la institución como un sistema que se encuentra dentro de un suprasistema y que a la vez tiene subsistemas internos. Entonces, hay que retomar estos conceptos y ver cuáles son las características. Entonces, para que nosotros podamos entender lo que es un cambio, va a ser una modificación por X circunstancia, ya sea que el sistema por desgaste, por rutina, por algo que suceda dentro del sistema o también por fuera del sistema, la influencia del entorno o del medio ambiente que nos está rodeando, esto puede llegar a causar un movimiento interno. Los sistemas, les decía yo, tienen ciertas características que les permiten trabajar y tienen que trabajar armónicamente unos con otros para llevar a cabo las funciones para las que están hechos o establecidos dentro de un universo. Una de las características del sistema es la homeostasis. ¿Esto de qué nos habla? Homeostasis es igual a equilibrio. Cuando nos vemos sometidos a una fuerza, les decía yo, interna o externa, que ahorita vamos a ver las características de estas fuerzas, entonces viene un movimiento, una modificación, se hace necesaria una modificación, esto es el cambio, ¿sí? El cambio no siempre es fácil, el cambio no siempre es bien recibido, pero esta modificación que estamos haciendo o que se está llevando a cabo, ayer en la sesión pasada les ponía el ejemplo del hígado, ¿no? El hígado a lo mejor por desgaste puede empezar a fallarnos, es decir, hay algo que dentro del sistema empieza a no funcionar bien. Puede ser que voy al médico, empiezo a tomar cierto medicamento y también el medicamento me crea, aunque me ayuda al hígado, pero al otro sistema, al sistema humano, también le causa algún tipo de movimiento, algún tipo de modificación, ¿sí? Estamos hablando de cambio. Les estoy poniendo los ejemplos muy burdos, como les decía en la sesión pasada, para que ustedes vean que un sistema no es nada más, o una organización no es nada más a nivel empresarial. Estamos hablando hasta de algo tan básico como es lo biológico. Entonces, para que se dé lugar un cambio, se lleve a cabo un cambio, se tienen que cambiar diversas estructuras, se tiene que cambiar las prácticas y los comportamientos para que dé lugar al cambio. En una institución educativa también se necesita que haya cambios, que haya evolución, que haya adaptación o que trabajemos armónicamente con los requisitos que el macrosistema, como es el sistema educativo, como es el avance tecnológico,
que haya un cambio, una modificación para que podamos trabajar armónicamente con todo lo que nos está rodeando. Para esto es muy importante que nosotros veamos la actitud. Los cambios tienen que venir de los seres humanos, y los seres humanos, recuerdan que en la sesión pasada también decíamos, el desarrollo organizacional hace mucho énfasis en el capital humano. Y el capital humano involucra todo lo que es su personalidad, sus características, los grupos, todo lo que conlleva las características humanas. Entonces, para que se dé el cambio, nosotros tenemos que empezar porque nos quede claro qué es la actitud. La actitud va a estar relacionada con aspectos cognitivos, con aspectos motivacionales y con aspectos conductuales. ¿Esto qué quiere decir? La forma en que nosotros nos enfrentamos a una situación nos está hablando de la actitud. A veces decimos, es que fulanito tiene muy mala actitud. Tal vez no está cooperando, tal vez no está participando, tal vez está muy resistente, muy negativo, ¿sí? O cuando decimos, es que fulanito siempre tiene una actitud excelente. Vean cómo es esto. Tiene que ver con lo que yo estoy pensando, lo que yo estoy sintiendo para tener cierta actitud hacia un evento en particular. Entonces, es esta postura, cómo nos colocamos ante una situación que se nos presenta. Les decía yo hace un momento, ¿cuál es el proceso de cambio? Hay una homeostasis, hay un equilibrio, se percibe una influencia. Aquí me faltó, ahí yo nada más le puse que por el ambiente, y me faltó lo otro que yo les decía, por una fuerza que viene de dentro del mismo sistema. Esto se llama entropía. Ya hemos manejado dos conceptos de la teoría de sistemas, homeostasis y entropía. Tarea, chicos. Entonces, se percibe una influencia ya sea del medio ambiente o de dentro del sistema, un mal funcionamiento al interior del sistema. Esto da lugar a que esta homeostasis, este equilibrio que existía, se venza, se rompa, se mueva, y entonces tenemos que hacer algo para modificar y nuevamente lograr este estado de equilibrio. Y entonces viene lo que es el cambio. Aquí mucho ojo, hasta se los puse con mayúsculas, pero el estado de confort en el que nos encontramos a veces no nos permite hacer el cambio como debe ser. Piensen ustedes, vuelvo a los ejemplos muy burdos, piensen ustedes, están sentados cómodamente y de pronto la pierna se ha dormido. Todos hemos sentido un miembro dormido. Y entonces nos queremos mover y nos queremos parar, pero entonces el pie no lo podemos mover y queremos seguir sentados, pero ya no podemos estar en esa posición. Nos tenemos que mover, pero ¿sí me explico? En algo tan simple, ustedes pueden ver cómo se da esta fuerza restrictiva que impide el cambio. Otro ejemplo muy burdo. Una pareja, ¿sí? Mi marido me pega, pero pues me mantiene, entonces gano más porque él me mantiene, porque si no me mantiene, si yo me separo, si yo tendría que ir a trabajar, pero yo no quiero, pero, ¿sí me explico? No estoy conforme con la situación con la que vivo, pero ahí me mantengo. ¿Por qué? Porque hay una fuerza que también está impidiendo, o es una fuerza restrictiva, como le llaman los autores, para que se dé el cambio. En la diapositiva anterior me parece que por ahí puse con mayúsculas también, el cambio muchas veces es doloroso. Eso no lo pierdan de vista porque lo vamos a retomar un poquito más adelante. El que exista una resistencia al cambio no es negativo, es decir, también tiene su parte positiva. Lo que aquí es importante es saber con qué fuerza también vamos a ir quitando esa resistencia. ¿Cuáles van a ser nuestros argumentos, nuestras formas, nuestros métodos para ir quitando esa resistencia? Realmente la resistencia al cambio es lo que hace que los sistemas permanezcan estables, pero llega un momento en que ya tanta estabilidad tampoco es la adecuada. Es ahí entonces donde nosotros también tenemos que estar muy al pendientes
para poder incidir. Los tipos de resistencia también son muy variados. Es más conveniente que la resistencia sea abierta, franca, para que podamos abordarla. Si la resistencia es implícita, retardada, tardía, como le llamen los autores, nos va a generar algunos problemas. ¿Por qué? Porque va a salir de forma inadecuada, con menos controles. Si la resistencia al cambio es directa, sabemos por dónde abordar. Pero si la resistencia al cambio es encubierta, es, les decía yo, implícita o tardía, enturbia la situación, nos complica más porque ya intervienen otro tipo de variables y muchas veces este cambio se nos puede salir de control. ¿Cuáles son algunas expresiones? Aquí les puse algunas muy sencillas, ¿no? Y les vuelvo a poner un ejemplo. Nos pasa mucho a los maestros de educación básica. Nuestro alumno pequeño está teniendo graves problemas para entender, para concentrarse, y le sugerimos a mamá que lo lleve a algún tipo de especialista para que el niño mejore su capacidad de atención, de aprendizaje. ¿Qué es lo que sucede que hace la mamá? Nos empieza a poner mil trabas, nos empieza a decir que somos nosotros los responsables de que el niño no aprenda porque nosotros no le ponemos atención, ¿sí? Y empieza un estire y afloja tremendo. Y entonces empieza por meterlo a karate, por meterlo a fútbol, por meterlo a natación, lo lleva con el sacerdote, se vuelve más rígido el control, hay más control sobre que siéntate, haz, etcétera, ¿sí? Cuando se debe llevar con un especialista. Entonces, vean cómo todos esos puntos aquí los podemos ver. En el ejemplo que yo les decía también de la pareja, ¿no? Ya la pareja tiene muchos problemas, quiere resolverlos, pero primero va con el curandero, primero va con la que les leen las cartas, van con la comadre, le platican también al sacerdote, cuando es mucho más fácil ir con un especialista. Pero a lo que voy es parte de estas resistencias al cambio. A la gente, y eso hay que tenerlo muy, muy claro, porque es una de las trabas, entre comillas, a las que se enfrenta el desarrollo organizacional. Que la actitud, como hablábamos, que muchos de los personajes inmersos dentro de la organización o de la institución pueden ser resistentes o presentar más resistencias al cambio unos que otros. Difundir información falsa, me encanta, ¿no? Porque es el clásico y el típico de los chismes que se dan en todas las instituciones. Algunas variables psicológicas de la resistencia al cambio. También ya en estos ejemplos se los he estado mencionando de alguna manera. La percepción. ¿Qué tanto nosotros tenemos la idea de cómo debemos actuar, con qué actitud debemos enfrentar X situación? Otro ejemplo, las mujeres de generaciones anteriores. Al marido lo que pida. Entonces, si me pega, si me es infiel, si... No estoy criticando cuestionamientos sociales, estoy tratando de ponerles un ejemplo, ¿sí?, de cómo esta resistencia al cambio cuesta. El cambio es doloroso y a veces no queremos despegarnos de ese equilibrio, a lo mejor no tan sano, en el que nos encontramos, ¿sí? Entonces, esa percepción que nosotros tenemos de una situación, esa idea o ese pensamiento que a veces nos es transmitido también por la cultura, la idiosincrasia del mexicano, que ya la retomaremos un poquito más adelante. Los hábitos que tenemos, a veces somos tan quisquillosos que nos cuesta mucho. Gente de mi generación, ¿sí?, nos ha costado mucho el uso de la tecnología. Ya ven que ahora dicen que los niños nacen con el chip integrado, ¿no? Ellos tan fácil que lo hacen, y a nosotros, gente de mi generación, nos ha costado mucho trabajo todo el uso de la tecnología. Decía una amiguita, ¿no? A duras penas puedo abrir mi correo electrónico, algo le toco a la computadora y empieza a hacer cosas diferentes. Nos cuesta. ¿Por qué?
por los hábitos que tenemos, porque nos da miedo lo desconocido. Es que si le tecleo aquí, es que si le hago acá, y es que entonces ahora ya ¿qué me hizo? ¿Sí? Entonces, estas son parte también de algunas variables que no nos permiten el cambio. ¿Cómo vencemos a la resistencia? Vean qué sencillo es. Con educación y comunicación. No hay otra cosa más enriquecedora que la información. Si nosotros empezamos a educar y a informar, a comunicar, a hacer partícipe a los demás de nueva información, de nuevos avances, va a ser mucho más fácil. El cambio de las necesidades a las que nos enfrentamos va a ser mucho más fácil. El cambio se va a facilitar si nosotros vivimos en las falsas informaciones, nos quedamos atorados en viejos paradigmas, en viejos sistemas de pensamiento. Entonces nos va a costar mucho trabajo el cambio o vencer la resistencia al cambio. La sesión pasada yo les hablaba de que debemos aprender o tratar de ser justos, y yo les aclaraba también, no se trata de que el director de la institución se ponga a barrer, no porque yo minimice el trabajo que hacen los empleados de limpieza, no, sino a lo que me refiero es que las jerarquías se van a mantener. ¿Quién es jefe? ¿Quién es supervisor? ¿Quién es técnico? ¿Quién es profesor? ¿Quién es el personal de intendencia? Las jerarquías se mantienen, pero implementar los cambios también debemos hacerlo con tacto, debemos hacerlo que la gente no lo sienta impositivo, que sea realmente algo en lo que todos estén participando y ellos entonces también se sientan con la libertad o la confianza de emitir sus opiniones, de decir si están de acuerdo, si no, y encontrar vías que nos favorezcan a todos los que integramos o que formamos parte de la organización o del sistema. Entonces, esto de implementación de los cambios con justicia, a eso se refiere, no a la pérdida de jerarquías, que por ejemplo es algo que se ha observado ahora con los padres de familia. Ustedes habrán visto muchos memes por ahí, ¿no? De cómo pues antes los padres tenían cierta jerarquía, cierto control, cierta autoridad con los hijos, y qué es lo que pasa ahora. ¿Cuántos videos no vemos en las redes sociales, por ejemplo, de niños pequeñitos, ¿no? Que están golpeando al padre y el papá no dice nada? O sea, no se trata de pegarle al hijo, ¿no? Sino de evitar ese tipo de situaciones. Entonces hay un cambio que no se está dando, podríamos decir, como debiera, ¿sí? Porque por una mala información. Entonces, aquí debemos retomar, que nos quede muy claro muchas cosas que se deben, mucha información, muchos elementos que debemos retomar para llevar a cabo los cambios. La cooptación es un término, a mí me gustó el término. Hablaba el autor, en el que estaba yo revisando un poco de bibliografía, hablaba el autor de cómo al implementar el cambio, si nosotros establecemos relaciones o establecemos nexos con los líderes, con las personas que de alguna manera tienen cierta fuerza sobre los grupos, entonces vamos a poder incidir mejor en los demás para llevar a cabo los cambios. Este término tiene mucho que ver con lo que sigue, que es la selección de personas. No todas las personas tienen facilidad para el cambio. Entonces, ¿con quién debemos comenzar? Y aquí, ojo con los términos que utilicemos. No se trata de convencer, no se trata de manipular a los demás, porque entonces no sería un desarrollo organizacional, sería realmente una manipulación de la situación para lograr un objetivo a lo mejor muy egoísta. Entonces, ¿de qué es de lo que se trata? Les decía yo, realmente de hacer
una labor de equipo. Recuerden ustedes, si la empresa o la institución se beneficia, no solo me voy a beneficiar yo, dueño, director, ¿sí? Nos vamos a beneficiar todos. ¿Por qué? Porque va a haber mejores recursos, porque va a haber mejores vías para que logremos nuestros objetivos, mayor competitividad específicamente en una institución educativa, mayor competitividad de los alumnos, mejor preparación, mejor desarrollo de habilidades que tengan los alumnos para salir al mundo en el que hay una competencia tremenda, ¿no? En este mundo en el que vivimos, y debemos ayudar a los alumnos a ser competentes también. Entonces, si nosotros no tenemos claro estos puntos del desarrollo organizacional, pues el término, el paradigma, el concepto, pues va a seguir siendo una utopía en la que no podremos realmente beneficiarnos.